Mi novio me engañó con mi hermanastro, así que lo dejé en la calle y destruí su relación con sus padres. Hola, gente de Reddit. He estado queriendo publicar mi historia aquí desde hace mucho tiempo, pero nunca encontré el momento para hacerlo. Así que, ya que tengo una cuenta de Reddit, decidí que era hora de compartirla. Cuando tenía alrededor de 17 años, comencé a salir con un chico. Si soy bisexual, lo llamaré Jake, él también lo era, para los fines de esta publicación. Además, la edad de consentimiento donde vivo es 16, así que no hay nada ilegal en esta historia. Nos llevábamos muy bien, pasábamos mucho tiempo juntos y nos preocupábamos mucho el uno por el otro. Incluso comenzamos a hablar sobre vivir juntos una vez que ambos nos mudáramos. Éramos una pareja perfectamente feliz. O al menos eso creía yo. Verás, después de que llevábamos unos meses saliendo, algo en Jake cambió. Se volvió mucho más distante. Siempre que estaba conmigo, revisaba su teléfono constantemente. Dejó de pasar tanto tiempo conmigo y comenzó a ser realmente extraño con el afecto público, en cuanto a cosas como tomarnos de la mano y así. También parecía comenzar a preocuparse cada vez menos por mis sentimientos. Yo solía tener cierta inclinación por la humillación en la cama, nada demasiado extremo, y habíamos hablado sobre lo que Jake debería y no debería decir, pero comenzó a ser cada vez más degradante. Me decía que nadie me amaría nunca y se burlaba de mis inseguridades. De hecho, lloré varias veces cuando esto sucedía. Para darle algo de crédito, las primeras veces se detuvo y se disculpó conmigo hasta que me sentí mejor, pero eventualmente eso también se detuvo y comenzó a poner los ojos en blanco y decirme que creciera. Era como si fuera una persona completamente diferente. Los insultos comenzaron a filtrarse en nuestra vida diaria. Se burlaba mucho de mi apariencia, mencionaba a mi familia. Estaba lidiando con muchos problemas familiares en ese momento. Sacaba a relucir el hecho de que había tenido relaciones casuales antes de que comenzáramos a salir, una especie de rebelión provocada por los problemas familiares, etc. Si me molestaba, simplemente salía de la habitación y me dejaba llorar solo. Comencé a sentir que era mi culpa que nuestra relación se estuviera desmoronando, quizás simplemente no era lo suficientemente bueno para él. Sabía en el fondo que me estaba engañando y eso se confirmó cuando recibí un mensaje de un chico, David, en Facebook diciéndome que había estado acostándose con Jake. Se disculpó profusamente y me dijo que había terminado las cosas con Jake tan pronto como se enteró de que tenía novio. No podía estar enojado con David, no era su culpa. Hablamos durante horas y le aseguré a David que no era su culpa y que él no había hecho nada malo. David también me ayudó a dejar de poner excusas para la actitud y el comportamiento de Jake. Fue un rayo de esperanza. Lo que realmente me rompió ocurrió poco después de que se descubriera la infidelidad. Habíamos estado discutiendo mucho más. Luego decidió hacer algo absolutamente imperdonable. Verás, había tenido una relación tensa con mi padre durante años. Él engañó a mi madre constantemente y, eventualmente, se asentó y tuvo hijos con una chica con quien estaba saliendo a sus espaldas. Intentó tener algún tipo de relación conmigo hasta que tenía alrededor de 14 años y luego decidió que no me amaba tanto como a sus otros hijos y dejamos de tener cualquier tipo de contacto. Eso me rompió, y todavía duele pensar en ello. De todos modos, Jake se esforzó por encontrar a uno de mis hermanastros en línea y se acostó con él. Se jactó de ello al día siguiente y mi hermanastro incluso publicó en línea sobre lo que había pasado, y recibí un montón de mensajes de sus amigos diciéndome que me lo merecía. Este fue probablemente el punto más bajo de mi vida y me odiaba a mí mismo, en parte por permitir que sucediera y en parte porque había comenzado a creer lo que decían. Mi único consuelo durante este tiempo fue David. No quería cargar a mis amigos con mis problemas y David era una de las pocas personas que sabía, de primera mano, cómo era Jake. Hablamos durante unas semanas y eventualmente la conversación se tornó hacia la venganza. Había tratado de poner fin a las cosas un par de meses antes debido al horrible comportamiento de Jake, pero comenzó con las disculpas y diciéndome que no lo decía en serio, que nunca lo haría de nuevo. Incluso habló con algunos de mis familiares que, sin saberlo, me presionaron para que volviera con él, ya que éramos una pareja tan dulce. No quería contarles la verdadera razón por la que habíamos terminado, así que mantuve los detalles bastante vagos, aunque estoy bastante segura de que algunos de ellos habían visto el post de mi hermanastro y sabían por qué no quería estar con él.
Después de semanas de hablar y planificar, finalmente había tenido suficiente y decidí hacer algo al respecto. Mi padre no era exactamente un hombre rico, pero tenía un trabajo bastante bien remunerado y ganaba lo suficiente para vivir con bastante comodidad. Comenzó a esparcir rumores cuando era más joven, durante una batalla de custodia con mi madre, de que había establecido un fondo fiduciario para mí y que había suficiente dinero para ayudarme a establecerme en mi propio lugar cuando cumpliera 18, además de un poco extra. Sabía que eso era absolutamente falso, él intentaba evitar pagar la manutención infantil todo el tiempo, así que, por supuesto, nunca había establecido un fondo fiduciario para mí. Sin embargo, Jake no lo sabía. Nunca hablamos mucho al respecto, pero él había oído los rumores y siempre decía lo que yo les conté, que mi padre era un padre terrible que renegaba de pagar la manutención infantil de mi madre, así que, ¿por qué demonios iba a establecer un fondo fiduciario? Pero Jake no escuchaba, incluso investigó sobre el tipo de trabajo que tenía mi padre y llegó a una estimación sobre cuánto creía que mi padre ganaba. Aunque, para ser justo, dejó de mencionar el tema cuando se lo pedí, al menos por un tiempo. Decidí usar esto a mi favor. Jake y yo seguíamos saliendo, aunque evitaba verlo cada vez que podía. Hasta que una noche lo senté y le conté que, dado que cumpliría 18 en un par de semanas, había comenzado a pensar en que nos independizáramos. Con el fondo fiduciario que mi padre había establecido para mí. Se animó de inmediato al oír esto y honestamente creo que esa noche fue la primera vez en meses que me dijo algo bonito cuando no estábamos en público o con amigos. Esto casi me hizo querer cancelar todo, pero hablé con David esa noche y me recordó que Jake volvería a su actitud degradante de inmediato. Comenzamos a ver departamentos, aunque Jake fue lo suficientemente amable para dejarme tener la última palabra y manejar los trámites, porque, ¿cómo podría salir y engañarme si tenía que ocuparse del papeleo para un departamento? Honestamente, me sorprendió un poco esto, ya que siempre pensé que querría que su nombre estuviera en los documentos y todo para que no pudiera echarlo. Pero en este punto, ya se había acostado con mi hermanastro, me había degradado, había destrozado mi autoestima y me había engañado regularmente. Creo que en este punto pensaba que no lo echaría sin importar lo que hiciera. De todos modos, comencé a tomar turnos adicionales en mi trabajo para intentar ahorrar suficiente dinero para mudarme. No con Jake, oh no, me mudaría con mi amiga, Emma. Ambas habíamos estado pensando en independizarnos un tiempo y, bueno, ¿por qué no ser compañeras de cuarto? Encontramos un bonito departamento de una habitación que estaba cerca de nuestra universidad y trabajo y comenzamos a organizar todo para mudarnos. También no quería causarle problemas a mi madre si Jake comenzaba a crear un escándalo. Emma no tenía problemas en enfrentarlo si era necesario y me dijo que no me preocupara por él viniendo a nuestra puerta. Luego vino la siguiente parte del plan. Esperé hasta una semana aproximadamente antes de que supuestamente Jake y yo nos mudáramos a nuestro propio departamento y robé su teléfono por unos minutos. Había dejado de preocuparse por dejar su teléfono desatendido y, a veces, se jactaba de lo afortunado que era al poder acostarse con quien quisiera y volver a casa con una pequeña perra que le cocinaría. Así que ese día, cuando fue a ducharse, no estaba demasiado preocupado por llevar su teléfono consigo. Perfecto, entré en su teléfono, borré mi número de sus contactos y reemplacé con mi nombre el número de su madre. Satisfecha, fui a la cocina, rompí uno de los platos, era de mi madre, pero era barato de una tienda local y lo reemplacé tan pronto como pude. Salí hacia el trabajo una vez que todo estuvo listo. Mi madre se había ido al trabajo un par de horas antes, así que estaba a salvo. Solo necesitaba un motivo para que él se molestara. Y, oh chiquita, sí que se molestó. Su primera reacción fue enviarme un mensaje, llamándome todos los nombres asquerosos que se le ocurrieron. Excepto que no me había enviado el mensaje a mí, se lo había enviado a su madre. Yo le había enviado un mensaje antes y le había dicho que esperaba que me perdonara, pero tenía que ver cómo era realmente su hijo. Ella nunca había intentado defenderlo tanto como simplemente no sabía cuán mal era su comportamiento. Ella realmente lo había confrontado un par de veces cuando él se había deslizado y había sido duro conmigo en su presencia. Ella se puso histérica, nunca supe exactamente cómo fue su discusión, ya que ella lo llamó para gritarle y confrontarlo sobre su horrible comportamiento, finalmente viendo lo horrible que era su hijo.
No ayudó que le enviaran capturas de pantalla de algunas de las veces en las que había admitido haber sido infiel. Ella estaba absolutamente disgustada con el comportamiento de su hijo y me llamó para disculparse en nombre de Jake. Sin embargo, no era su culpa, él era lo suficientemente mayor como para saber cómo comportarse como un maldito adulto. Él terminó diciéndole a su madre, esencialmente, que su opinión no importaba, ya que iba a mudarse conmigo de todos modos. No hace falta decir que cuando me llamó por Facebook, después de que borré mi número de su teléfono, me dio satisfacción decirle que no nos mudaríamos juntos, que el fondo fiduciario no era real. Ya le había dicho eso en el pasado, simplemente se negaba a escuchar, y que me había mudado con Emma. Me llamó de todo, desde puta hasta zorra, su voz se volvió ruido blanco después de un rato. Le dije que había terminado y colgué. Lo bloqueé en todo. Tuvo que regresar con su madre y su padre, con la cola entre las piernas, y ellos lo aceptaron de nuevo por un tiempo. Aunque después de un tiempo, las discusiones se hicieron demasiado frecuentes y sus padres lo echaron. Se quedó con un par de amigos durante unos meses antes de que lograra conseguir su propio lugar. Sus padres, especialmente su madre, no han sido los mismos con él desde entonces. Aún hablo ocasionalmente con su madre. Por último, David y yo nos tomamos la libertad de enviar capturas de pantalla de los abusos de Jake a tantas de las personas con las que estuvo saliendo como fuera posible. Pasé un par de noches sin dormir tratando de rastrear a las personas en Facebook. Parte de esto era para vengarme de Jake, pero la mayor parte era solo para asegurarme de que ninguna de ellas se involucrara en una relación seria con él y tuviera que lidiar con toda la basura que yo había soportado. Edición. Muchos me han preguntado qué pasó después, así que decidí compartir esta actualización. La vida tiene una forma curiosa de hacer justicia. Me encontré con un conocido común hace unos meses que me contó sobre Jake. Aparentemente, su comportamiento tóxico continuó empeorando. Perdió varios trabajos por su actitud, y nadie en nuestra ciudad quería contratarlo después de que se corriera la voz sobre cómo trataba a sus compañeros. Sus padres se negaron a ayudarlo financieramente después de descubrir que había estado estafando dinero a su madre con historias falsas sobre emergencias médicas. Lo último que supe es que vive en un apartamento diminuto en las afueras de la ciudad, trabajando en empleos temporales porque nadie quiere darle una posición permanente. Su reputación lo persigue a donde va, y la mayoría de sus antiguos amigos lo han abandonado después de ver su verdadera naturaleza. En cuanto a mí, la vida no podría ser mejor. David y yo seguimos en contacto después de todo el incidente, y nuestra amistad se fue transformando naturalmente en algo más. Al principio, ambos éramos cautelosos, yo por mis experiencias pasadas, y él porque no quería parecer que se aprovechaba de mi vulnerabilidad. Pero con el tiempo, las cosas simplemente encajaron. Hemos estado juntos por 3 años ahora. David es todo lo que Jake no era, atento, respetuoso y genuinamente preocupado por mi bienestar. Terminamos nuestras carreras universitarias, y ahora trabajamos en nuestros campos respectivos. Compramos una casa pequeña el año pasado, y tenemos 2 perros adorables que adoptamos de un refugio local. La madre de Jake todavía me envía mensajes ocasionalmente. Me contó que está orgullosa de cómo me sobrepuse a todo, y que lamenta no haber visto antes las señales en el comportamiento de su hijo. Ha estado yendo a terapia para procesar su propia culpa y dolor. A veces pienso en aquel tiempo oscuro y apenas puedo creer lo mucho que ha cambiado mi vida. Jake intentó destruirme y ahora, mientras él cosecha las consecuencias de sus acciones, yo vivo la vida que siempre soñé, con alguien que realmente me valora y me respeta. Como dice el dicho, la mejor venganza es una vida bien vivida. Y vaya que la mía lo es.